Saludos mi gente, hoy vamos a trabajar en la solución de ejercicios de ley de Ohm, ley de Watt y caballos de fuerza. Los vamos a tener todos básicamente mezclados para que usted, ¿verdad?, se practique ya en un escenario más real, que es como se lo va a presentar el examen, ¿verdad? Básicamente yo escogí 6 ejercicios, los cuales vamos a ir uno por uno, obviamente explicándolo, pero esta vez pues no nos van a decir, pues mira, aquí vamos a utilizar ley de Ohm, aquí va a ser ley de Watt o aquí es caballos de fuerza. O sea, los ejercicios pues vamos a ver en el transcurso que lo leamos, ¿verdad? ¿Qué ley es la que yo voy a aplicar? Vamos, pues vamos entonces a comenzar por aquí. Bien, un segundito, que se me quedó algo prendido. Pues, no sé si sale en la grabación, pero tenía un poquito de jazz, ¿verdad? Que algunas veces pues me relaja un poco la mente. Obviamente hay gente que estudia con música y eso es aceptable, con eso no hay problema. No necesariamente tiene que ser música clásica. Los estudios lo que han revelado es que usted puede escuchar música que lo relaje a usted. No necesariamente tiene que ser un tipo de música en particular, ¿verdad? Que sea Beethoven, Chopin o lo que sea, ¿no? O jazz. Pues es el tipo de música que a usted prácticamente lo relaje, porque lo que se busca es que el cerebro, ¿verdad?, se desconecte y esté en un modo de relajación para poder internalizar lo que usted vaya a estudiar. Bien, pues nada, vamos a empezar. Pues el primer ejercicio lo que te establece es lo siguiente. Te dice, si la fuerza electromotriz es 480 voltios y la intensidad es de 27.5 amperes, te está preguntando cuál será su valor de energía consumida y los caballos de fuerza, ¿verdad? Pues entonces, como usted, ¿verdad?, como hemos explicado previamente, nosotros tenemos que, ¿cómo se dice?, ir identificando qué es lo que nos da el ejercicio y qué es lo que nos pide. ¿Ven? Pues entonces ya vemos que fuerza electromotriz, eso ya sabemos que eso es que no sé si ese color se vea, voy a cambiarlo. También nos están dando que la intensidad, ¿verdad? Yo sé que la intensidad, eso es I. Bien, pues ya yo sé que tengo I. Bien, entonces nos están preguntando, ¿verdad?, ¿cuál es la energía consumida? Energía consumida, ya usted sabe que eso es ¿qué? P. Y caballos de fuerza, pues obviamente sería que HP. Bien, los horsepower. Pues entonces, pues yo analizo, yo digo, pues mira, me están dando, ¿cómo se dice? Voltios, me están dando intensidad. Pues entonces, ¿qué ley tiene voltaje y corriente? Pues la ley que tiene voltaje y corriente, obviamente, en este caso es que ley de Watt, automáticamente que usted va a hacer el triangulito de ley de Watt. Es bien importante que si, pues, obviamente por la razón que sea, pero usted pues, no logra internalizar los triángulos, pues usted tiene que buscar la forma o de escribirlo o algo de tal forma que cuando usted vaya al examen, pues usted lo escribe, usted puede llevar papeles en blanco, pues tan pronto llegue, pues usted viene y escribe los triangulitos, con eso no hay problema. Bien, pues entonces le colocamos ley de Watt, pero obviamente yo le recomiendo
que pues aprendan los triángulos. Pues entonces sería ley de Watt, esto está muy pequeño, ¿verdad? Y aunque me salga un poco de foco, ¿verdad? Pero disculpen. O vamos a dar la misma. Sería ley de Watt. La ley de Watt, usted sabe que la potencia va a estar ¿dónde? En la parte superior. Y en la parte de abajo, pues sería que los voltajes y los amperes. Pues entonces, me está preguntando por qué. Por la fuerza electromotriz. Vamos a escribirlo aquí rapidito. Esta es la ley de Watt, ¿verdad? Potencia es igual a que a los voltios por la corriente. ¿Ven? Pues entonces lo que nosotros vamos a hacer es básicamente sustituir la información que nos están dando ahí. ¿Ven? Pues entonces en este caso, pues la información que nos están dando es que, vamos a borrarla, sería que los amperes me lo están dando, que es la intensidad, y la fuerza electromotriz. Yo borro que los amperes, y voy a colocar que 27.5 amperes, y la fuerza electromotriz es que 480 voltios, 2 amperes, ¿verdad? Pues entonces me está diciendo cuál es, o me pregunta cuál será el valor de la energía consumida. Pues entonces ya usted lo que hace es traducir el triángulo. Pues sería que, pues mira, la energía consumida, ¿verdad? La potencia o la suministrada, ¿verdad? Es que 480 voltios por 27.5 amperes. ¿Ves? Porque la línea vertical lo que te establece es que multiplicación, y por aquí tengo el papel, que ya hice los cálculos previamente, pues usted multiplica eso, y eso le va a dar, ¿qué? 480, 13.200, 13.200 watts. Bien, y ya usted, ¿verdad? Contestó una parte del ejercicio. Ahora le están preguntando por qué. ¿Y los caballos de fuerza? ¿A cuánto equivale 13.200 watts en caballos de fuerza? Pues entonces ya usted sabe, ¿verdad? No tengo mucho espacio, pero lo voy a escribir aquí, después yo lo borro. Que esto, los caballos de fuerza, es que Watt, un caballo de fuerza, un horsepower, es igual a que a 746, ¿verdad? Watt. Pues entonces, pues ¿qué yo voy a hacer? Primero, pues si ya me lo está dando, ahí sería que, en este caso, sería que horsepower, entonces 746, pues entonces, esto sería que, aquí voy a colocar los 13.200, 13.200. Y ahora usted lo que va a hacer es que traducir, ¿verdad? Pues en este caso, los 13.200, pues, ¿qué sería? Horsepower, ¿verdad? Sería que 13.200 entre 746. Y eso le va a dar, ¿qué? 17.69 horsepower. ¿Bien? Pues entonces, la potencia, 13.200 watts, es equivalente a ¿qué? A 17.69 horsepower. Vamos. ¿Bien? Y ya aquí, pues usted ve una combinación de que ley de Watt y horsepower. Bien, voy a borrar. Bueno, usted obviamente con el video usted puede dar stop, ¿verdad? Y puede copiar cualquier anotación. Bien, así que nada, voy a borrar esto de aquí. Pasamos al segundo ejercicio. Bien, el segundo ejercicio lo que te establece es lo siguiente. Te dice,
¿Cuál es la intensidad en una carga de 200 watts que recibe un voltaje de 200 voltios? ¿Ven? Pues entonces te dice cuántos horsepower hay. ¿Ven? Son dos preguntas. Pues entonces en la primera te está preguntando ¿cuál es la intensidad? Y entonces te dan, para saber la intensidad, te dan que los watts y te da que los voltajes. Pues obviamente eso es que ley de Watt. Pues entonces escribo. Voy rellenando con la información. La intensidad es lo que me están preguntando. Pues yo lo escribo con una letra. Entonces me dice, de una carga de 200 watts, ya me está dando los watts, pero el watt, la potencia, usted la va a colocar arriba. ¿Ves? Y entonces tiene un voltaje. El voltaje, en este caso es que la E sería que 277 voltios. ¿Ves? Pues ya usted tiene ahí la primera pregunta. Usted traduce el triángulo. Pues entonces usted dice, pues mira, la corriente, en este caso la intensidad sería que 200 watts sobre ¿qué? 277 voltios. Porque acuérdese que la línea horizontal lo que va a hacer es que dividir. ¿Ves? Pues entonces 200 entre 277, eso me va a dar que 0.72 amperes. No llega a 1 amperio. Bien, y entonces la segunda pregunta lo que te dice, pues ¿cuántos caballos de fuerza hay? Pues lo único que te voy a utilizar para los caballos de fuerza son ¿qué? Los watts. Pues entonces, ¿qué usted hace? Hace el triangulito, ¿verdad? Entonces sería que horsepower 746 y le está diciendo que son ¿qué? 200 watts. Pues entonces usted traduce, ¿verdad? El triángulo, pues los horsepower de 200 sería que 200 watts entre 746. Y eso le va a dar ¿qué? Eso le va a dar exactamente 200 entre 746, 0.2, lo puede, bueno, 68. Porque cuando, en términos generales, ¿verdad? Eso es como una guía práctica. Si tiene el número entero o parte entera, usted redondea a 2 lugares. Si no tiene parte entera, redondea a 3 lugares, o le coloca 3 lugares. Y esto, pues, estaríamos hablando, ¿verdad? De que no llega a un caballo de fuerza. Bien, sería un ejemplo de algo. Vamos a estar pendientes. Bueno, seguimos con el número 3. Bien, porque todavía no. Hay que estar pendiente al 4 y al 5. Pero vamos a ver ya mismo por qué. Vamos a ver el número 3. El número 3 nos dice: diga la fuerza electromotriz en un circuito cuya intensidad es 5 amperes y la fuerza de oposición es 32 ohmios. ¿Ven? Pues entonces ahí nos están dando ¿qué? Amperes. Nos dan ¿qué? Ohmios o resistencia. Nos da intensidad, corriente y resistencia. Pues, y nos preguntan por qué. Por voltaje, fuerza electromotriz. Pues entonces, ¿quién tiene eso? Pues eso lo tiene la ley de Ohm. Pues ya yo sé que esto sería ¿qué? La ley de Ohm, que sería que los voltajes son iguales a la relación directa o la multiplicación de su corriente por su resistencia. Y entonces diga la fuerza electromotriz de un circuito que tiene que intensidad 5 amperes y la fuerza de oposición, que eso es que resistencia 32 amperes. Pues entonces, ¿qué usted hace? Te está preguntando por la fuerza electromotriz. Eso sería que la E. Pues como eso es lo que te está preguntando, tú lo vas a dejar en el triángulo.
Y entonces, aquí usted va a colocar que 5 amperes y va a colocar que 32 ohmios. Que eso sería que la resistencia. Pues entonces usted traduce, sería que E es igual a que a 5 amperes por 32 ohmios. ¿Ves? Y entonces eso le va a dar que la fuerza electromotriz, que la unidad es en qué, en voltios, ¿verdad? Pues entonces 5 por 32, eso le va a dar que 160 voltios. ¿Ven? Voy a marcar aquí, ¿verdad? Y ese, pues obviamente, es de ley de Ohm. Bien. Así que es bien importante estar pendiente en las palabras claves de las, ¿cómo se dice? De las unidades o de las variables de las leyes de Ohm, Watt, ¿verdad? Ok, vamos al número 4. Te dice, o te pregunta, mejor dicho, ¿cuál es la intensidad en una resistencia de 3 ohmios que disipa una potencia de 125 watts? Y te pregunta, ¿cuánto sería su voltaje? Pues entonces, cuando identificamos, te está preguntando por qué. Por intensidad. Y te da una resistencia. Y te da watts. Pues entonces, cuando yo voy, ¿verdad? A ley de Ohm, esto sería que corriente o resistencia. En otras palabras, si yo me inclino a usar la ley de Ohm, pues yo digo, pues mira, me está preguntando por qué, por la intensidad. Me da resistencia, pero lo otro que me da es voltaje. Y yo digo, pues, ley de Ohm entonces no la puedo utilizar. ¿Ves? Pues deja ver si es ley de Watt. Pues ley de Watt sería que Watt es que voltaje, perdón, la E, ¿por qué? Por la I, no hay resistencia. Pues entonces me está preguntando por qué, por la intensidad y me da que Watt, pero entonces no me da que voltaje aquí, no me da voltaje, yo a rayos. Pues entonces, ¿cuál de las dos uso? Pues en ese caso, pues usted tendría que utilizar una fórmula que se reduce de esto, que obviamente yo se la voy a dar, pues como quien dice, me lo tendría que creer por fe, ¿verdad? Y podemos utilizar ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, otra grabación, otra clase para yo explicarle de dónde sale, ¿verdad? Lo que pasa es que no quiero pues, ocupar mucho tiempo en esa explicación, pero en este caso, de aquí, de estas dos, ¿verdad? Sería que sale esto. E es igual a la raíz cuadrada de los watts por la resistencia. Y esta es la que usted tendría que utilizar, ¿ven? Sale de las dos leyes. ¿Ves? Pues entonces yo digo, pues mira, ¿por qué necesito esto? Porque con la intensidad y con la resistencia obtengo que la intensidad, ¿ves? Pues entonces con los voltajes y la resistencia obtengo que la intensidad. Pues lo único que necesito es esto, ¿ves? También puedo utilizar, si tengo E, puedo utilizar esta también. Puedo utilizar cualquiera de las dos y me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ven? Pues entonces, calculamos esto, ¿verdad? Primero, porque me está preguntando cuál sería su voltaje. Pues entonces, eso es lo que yo voy a hacer primero, porque esto es que voltaje. Pues entonces, ya eso me lo están dando, sería que E es igual que a la raíz cuadrada de W,
que son watts, 125, por la resistencia, que son 3. ¿Verdad? Coloqué más que los números por cuestión de espacio, ¿verdad? Y 3 por 125, eso me está dando unos 3,75. ¿Ven? Y al buscarle la raíz cuadrada, en este caso, ¿verdad? Pues entonces eso me va a dar 19,36 voltios. Bien, pues entonces, en este caso, pues ya tengo E. Y entonces puedo buscar intensidad en cualquiera de los dos. ¿Ven? Usted puede utilizar cualquiera de los dos para hallar ¿qué? La intensidad. En este caso, la intensidad sería que E sobre R. Y en este caso, ¿verdad? Entonces se usa ley de Ohm. Si utiliza ley de Watt, sería I va a ser igual a que a W sobre E. Por lo tanto, cualquiera de las dos usted la puede utilizar siempre y cuando ya usted tenga esto. ¿Ve? Y se supone que le tiene que dar lo mismo. ¿Ve? Pues entonces, en este caso, E sería 19,36, ¿verdad? 19,36 entre la resistencia, que es 3 ohmios. Por lo tanto, eso le va a dar E sobre R, bien, le va a dar ¿qué? 6. Ese quedó bien feo. 6,36. Perdón, 45. Y entonces sería que amperes. Bien. Y entonces, si utilizo ley de Watt, me va a dar exactamente lo mismo. Pues entonces sería que corriente, entonces sería los watts, serían que 125 sobre E, sería 19,36. Y eso le tiene que dar 6,45 amperes. Bien. Entonces, en este caso no lo tengo aquí, pero se lo voy a verificar rapidito, ¿verdad? Tenemos 125 entre 19,36. Eso me da 6,45. 6, ¿verdad? Se redondea, pero con eso no hay problema. Pero el otro sí sería 19,36 entre 3. ¿Bueno? 45. Este le daría una centésima más que este, pero una centésima en realidad pues no le hace mucha diferencia. ¿Ve? Y entonces, este es un tipo de ejercicio, ¿verdad? Que es un poco duro, pero usted tiene que saber que si se va por ley de Ohm, no lo puede calcular, porque le da solamente una información. Si se va por ley de Watt, tampoco lo puede calcular. Pues entonces tiene que utilizar esta fórmula para hallar el voltaje. Y entonces, luego que tenga el voltaje, pues ya puede resolver cualquiera de las dos, con cualquiera de las dos fórmulas. Bien. Y este número 5, pues prácticamente es también del mismo tipo. Vamos a verlo con calma. Para la cálculo. Ok. Pues entonces, vamos a ver el 5. El 5 te dice, diga la fuerza electromotriz. Te están preguntando ya por E. Eso ya usted lo tiene que relacionar. En un circuito cuya energía disipada ya eso es potencia, watt, ¿verdad? Es 325 watts. Y la fuerza de oposición es resistencia. Es que 325 ohmios. ¿Ven? Te pregunta cuál es la corriente. ¿Ven? Cuando usted viene a ver, te están preguntando por I. Y entonces te están dando ¿qué? Watt y te están dando ¿qué? Resistencia. ¿Ven? Pues entonces pasa exactamente lo mismo. Si me están pidiendo corriente, que es I,
Pues entonces ahí lo único que me dan es resistencia. No me dan ¿qué? Fuerza electromotriz, en este caso pues los voltajes. Si me voy por ley de Watt, pues entonces me están pidiendo corriente. Pues entonces me dan Watt, pero no tengo ¿qué? Fuerza electromotriz, los voltajes. Pues entonces ya sabemos que tenemos, cuando nos dan estamos en esa situación, pues ya sabemos que E, que proviene de una derivación de ambas leyes, bien, que después lo podemos hacer, el que le gusta un poquito más las matemáticas, podemos después hacer una grabación para que vean de dónde es que sale. Inclusive podemos unir ahí lo de la, ¿cómo se dice? Cómo se obtienen las unidades a través de multiplicar dos unidades distintas. ¿Ves? Pues entonces ya sabemos que eso es la raíz cuadrada de los watts por la resistencia. ¿Ves? Pues entonces en este caso va a ser que 325 watts multiplicado por 3.25 ohmios. Y, perdón, eso le va a dar 1056.25. Y obviamente cuando le busca la raíz cuadrada, eso le va a dar 32.5 voltios. ¿Ven? Pues ya tengo que la fuerza electromotriz. Pues entonces ya vimos en el ejercicio anterior que con cualquiera de las dos leyes, ley de Ohm o ley de Watt, ya puedo conseguir, ¿verdad?, la corriente, que es lo que me está preguntando. ¿Ven? Pues entonces nos vamos con ley de Ohm. Pues ya yo sé que ley de Ohm es que corriente, ¿verdad? Porque ya tengo la fuerza electromotriz, o en este caso ya tengo los voltajes, los voltios, serían que 32.5, y tengo que la resistencia, pero fue que lo puse al revés, ¿verdad? Pero eso es independiente, ¿verdad? Porque la resistencia, en este caso, es que 3.25. Por lo tanto, traduzco y sería I, que es la corriente, sería que 32.5 entre 3.25. Por lo tanto, la corriente en este caso sería de ¿cuánto? Porque eso es la diferencia de 10 amperes. Y esa es, ¿verdad?, un tipo de ejercicio que, vuelvo y repito, ¿verdad?, es duro, pero hay que estar preparado, ¿verdad?, porque en realidad uno nunca sabe qué tipo de ejercicio le va a poner la comisión. Hay años que te ponen ejercicios sencillitos, ¿verdad?, como solamente ley de Ohm solo o ley de Watt, pero pues como no sabemos los ejercicios que vengan, pues es bueno siempre estar preparado. Es mejor tener más conocimiento del que usted va a usar que cuando lo vaya a usar no tenga el conocimiento. Pero hacia eso, ¿verdad?, nos dirigimos y este es el propósito de estos videos. Bien, vamos al último ejercicio. Si la fuerza electromotriz es de 277 voltios y la intensidad es 25 amperes, ¿verdad?, pues cuál será sus valores de resistencia y de potencia. Pues entonces nos están preguntando cuál es la resistencia y cuál es la potencia. Por lo tanto, ahí vamos a utilizar las dos leyes, la ley de Ohm y la ley de Watt. Pues yo escribo el triangulito, ¿verdad?, ya, porque sé que me está pidiendo resistencia, me da amperes y me da ¿qué? Pero me da I, ¿verdad?, la corriente, y me dan voltios y resistencia, eso es ley de Ohm. Pues entonces, si tengo, en este caso, la fuerza electromotriz y consigo la corriente, ahí consigo que potencia, que eso es ley de Watt. Pues entonces,
hacemos los dos triangulitos, ¿verdad? Entonces, ley de Ohm, que sería que los voltajes son equivalentes o es igual a ¿qué? A la corriente por la resistencia. Eso es ley de Ohm. Y ley de Watt sería, los watts van a ser equivalentes a ¿qué? A los voltajes por la corriente. Pues entonces, en este caso, se me hace más fácil buscar primero ley de Ohm. ¿Por qué? Porque tengo la fuerza electromotriz, tengo el amperaje y busco la resistencia. ¿Ven? Pues entonces, en este caso, sería que, pues ya yo sé que voy sustituyendo el triángulo. ¿Ven? Este quedó bien feito. Pues entonces, fuerza electromotriz, 277. ¿Ves? Esa es la E. Te dice, la intensidad es que 25 amperes. ¿Ves? Y te pregunta por qué, por la resistencia. Pues ya yo sé que la resistencia es que esta línea horizontal es división, pues sería 277 voltios entre 25 amperes. Pues entonces 277 entre 25, eso te va a dar una resistencia de 11.08 ohmios. Y ya usted tiene resistencia. Ahora te están preguntando por qué. Por la potencia. Pues entonces, si te preguntan por la potencia, ya usted sabe que la potencia es que multiplicar E por I. Pues E es que 277 voltios por la intensidad o por la corriente, que son 25 amperes. Pues entonces, al multiplicar eso, me va a dar que 6.925 watts. Acuérdense que siempre le pongo la W, lo puede hacer, ¿verdad? Por eso no hay problema. Pero pues, como yo expliqué al principio, potencia, ¿verdad? Y es lo mismo que colocar la U, por eso no hay problema. Bien. Hasta aquí los ejercicios mezclados de ley de Ohm, ley de Watt y horsepower. Así que yo espero que estas explicaciones, ¿verdad?, les sean de mucha ayuda y que los preparen, ¿verdad?, para ese examen, para que lo pasen de una. Bien, así que nada, cualquier comentario, cualquier sugerencia lo pueden hacer, ¿verdad?, debajo del video que está en los comentarios, o me pueden escribir a mi correo electrónico bonillar2@gmail.com. Así que les deseo éxito en todo lo que hagan y entonces nos veremos en un próximo video que puede ser de circuito o explicando, ¿verdad?, más en detalle, ¿verdad?, las unidades o un ejemplo, ¿verdad?, de dónde salió el E, que es la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. Pero bueno, vamos a esperar a los comentarios y entonces estaremos ¿verdad?, ayudando a todo el que se comunique con nosotros. Así que éxito y para adelante siempre. Nos vemos en la próxima.